Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén súper bien y estamos en un nuevo episodio de Even More Spanish, un proyecto en el cual buscamos proveer materiales para personas que están aprendiendo español. El día de hoy estaremos abordando un tema que tal vez es algo distinto a aquellos, comparado con aquellos que hemos visto en episodios anteriores, pero que sin duda creo que es muy interesante y en el cual creo que podemos ver muchas nuevas palabras o términos tal vez un poco más complicados, más técnicos, más específicos y creo que serán útiles cuando hablemos sobre el dinero o en general sobre las finanzas personales, que sin duda también es uno de los temas en general que más me llama la atención, que más me gustan. Es algo que he estudiado formalmente, hablo de una formación académica tradicional, pero al mismo tiempo es un tema sobre el cual me gusta leer muchísimo, me gusta aprender más al respecto. Entonces creo que por esa razón este es solamente uno de los primeros videos sobre diferentes temas financieros, diferentes temas sobre finanzas, porque sin duda me encantará poder compartirles mucha más información al respecto sobre diferentes temas financieros, ya que es algo de nuevo que me llama mucho la atención y que creo que también es muy interesante para todos. Pero como siempre, antes de comenzar con cualquier episodio, les recuerdo que podemos descargar la transcripción del episodio. Esto es el texto de lo que estoy diciendo con una traducción en inglés para que de esta forma podamos leer y escuchar al mismo tiempo y aprendamos también con notas en el vocabulario y las expresiones más difíciles, más complicadas. Podrán encontrar estos documentos y más beneficios adicionales, como por ejemplo los archivos de audio y las listas de vocabulario descargables y también videos y documentos exclusivos para la comunidad de Patreon. Todo esto y más podrán descubrirlo directamente en la página de Patreon, patreon.com/evenmorespanish. Y bien, habiendo dicho eso, iniciemos con el episodio de hoy. Entonces, el tema principal de este episodio es conocer si existe una ventaja o una opción que es mucho mejor para nosotros entre ahorrar e invertir, ya que ambas parecen ser positivas, pero sí que es verdad que una podría tener algunas otras ventajas que tal vez la otra no tiene y por eso tal vez nos convendría hacer una u otra cosa. Pero también es importante que iniciemos teniendo en mente que todo esto dependerá de las propias necesidades y objetivos de cada individuo, de cada persona. Entonces, no hay una respuesta que se adapte a todas las personas. Sin embargo, intentaré cubrir en este episodio algunas de las ventajas o razones por las cuales podríamos desear preferir ahorrar, invertir e incluso dar algunas ideas u opiniones que creo que podrían ser útiles cuando pensamos sobre estos temas. Esto es algo básico, pero aún así creo que es algo interesante al momento de ponernos a pensar qué hacer con el dinero que tenemos, con nuestros ingresos mes a mes, qué es lo que tal vez nos convendría más hacer. Y solamente como una aclaración, no tomen estos consejos o estas ideas como una regla que es 100% cierta para todos y también lo que estoy diciendo no es para nada asesoramiento financiero, es simplemente información, datos sobre diferentes ideas, diferente información que he recopilado de distintos lugares y que creo que sería útil también ponernos a pensar al respecto. Pero solamente eso. Y por supuesto, como estamos en un canal que se trata de idiomas, también el objetivo de esto es que puedan ver algunas palabras o expresiones nuevas que sean útiles e interesantes cuando hablamos del tema de la banca o de las finanzas personales. Entonces, creo que brevemente podemos fácilmente diferenciar una gran diferencia entre el ahorro y la inversión. En primer lugar, cuando hablamos de ahorro, simplemente hablamos de mantener el dinero en un lugar que es o que parece ser 100% seguro, un lugar en el cual nuestro dinero no se expone a ningún riesgo, entre comillas. Por ejemplo, podemos hablar de una cuenta de ahorros o incluso también podemos hablar de poner el dinero debajo del colchón. Eso significa que guardemos dinero en efectivo, que guardemos dinero en algún lugar en el cual pensemos que está totalmente seguro, a pesar de que, bueno, posiblemente han ya escuchado sobre esto, pero bien, sabemos que año tras año el dinero va perdiendo valor. Esto significa que, bueno, el próximo año, con el dinero que tenemos, no vamos a poder comprar las mismas cosas, porque el valor o el precio de las cosas va a aumentar. Y a esto de forma general se le conoce como inflación. Y es algo totalmente normal y es algo que sucederá año tras año. Y por esa razón, cuando hablamos del ahorro, podemos también darnos cuenta de que a pesar de que sí, es verdad que nuestro dinero no se expone a un riesgo tan grande como por ejemplo en inversiones
de riesgo o de capital variable, en las cuales nos exponemos a pérdidas muy altas, bueno, al mismo tiempo nos exponemos a la diferencia que existe entre el precio de las cosas en un momento y el aumento del precio de todas las cosas en un momento posterior, en el futuro. Y por otro lado, cuando hablamos de la inversión, muy posiblemente estemos hablando de inversiones donde nuestro dinero, nuestro capital, esté expuesto a riesgos mayores a los que estaría expuesto simplemente siendo ahorrado. Pero esto, por supuesto, con la expectativa de generar ingresos aún más altos o rendimientos más altos. Entonces, entendiendo estos puntos básicos, ¿qué es lo que posiblemente sea más recomendable o más conveniente? Bueno, es verdad que sin duda que para poder invertir es necesario contar con cierto capital. En este caso, tal vez podríamos decir que es necesario tener una cierta cantidad de dinero ahorrado. Entonces, posiblemente estamos hablando de distintos pasos, de un paso que va después del otro. Pensando de esa forma, sí que sin duda es necesario ahorrar algo de dinero para poder después invertirlo. Sin embargo, como lo comentaba hace un momento, cuando estamos ahorrando el dinero, todo nuestro capital pierde valor. Esto causado por la inflación. Entonces, todo el tiempo que nuestro dinero, que nuestro capital está siendo ahorrado, no está generando más dinero. Simplemente se está manteniendo en la misma cantidad de dinero que tenemos, pero al mismo tiempo su poder adquisitivo, es decir, lo que podemos comprar con ese dinero, va disminuyendo. Entonces, cada vez vale menos. Entonces, lo ideal, en un mundo ideal, sería conveniente invertir nuestro dinero en un lugar en el cual los rendimientos sean mucho mayores a la inflación de cada año, para que de esa forma nuestro dinero no pierda su valor, lo cual es uno de los puntos positivos de las inversiones, que idealmente deberían generar mucho más que aquello que nos quita la inflación. Sin embargo, uno de los aspectos negativos sobre esto es que sin duda para poder generar ese dinero necesitamos correr o exponernos a algunos riesgos, a un riesgo de pérdida. Por ejemplo, algo muy fácil, supongamos que invertimos en una acción de cualquier empresa. En este caso, estamos corriendo un riesgo en el que podríamos tanto ganar como perder dinero en el plazo de un año, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los puntos que tal vez podrían parecer como negativos, y tal vez lo son, pero que simplemente son parte de la naturaleza de los mercados y al mismo tiempo es parte de una regla general que se conoce en el mundo de las finanzas, por así decirlo, que es entre más riesgo corras, más grandes podrían ser tus rendimientos, tus ganancias. Pero no se preocupen, esto no pasa en todas las inversiones. Sin duda hay muchos instrumentos financieros distintos en los cuales podemos invertir. Algunos que tienen un riesgo mucho menor y algunos que tienen un riesgo mucho mayor. Podemos hablar de, por ejemplo, aquí en México, los CETES, que significan certificados de tesorería, que de cierta forma podemos considerarlos como inversiones sin riesgo, ya que su riesgo de impago, de que no paguen los intereses, es muy pequeño, es muy bajo. Y esto es algo muy bueno para quien busca tener seguridad en sus inversiones. Sin embargo, como lo habíamos mencionado, entre menor es el riesgo, menor es la ganancia. Entonces, de la misma forma, si invertimos en estos instrumentos que son muy seguros, bueno, posiblemente el rendimiento también sea muy pequeño, pero en muchas situaciones esto podría ser más que suficiente para poder cubrirnos contra los cambios de la inflación, contra la pérdida de valor del dinero causado por la inflación. Entonces, realmente en el mundo de las inversiones hay un sinfín de cosas en las cuales podemos invertir, y esto es cuestión de adaptarlo a cada individuo dependiendo de su perfil de riesgo, de cuánto riesgo está dispuesto a exponerse o a tomar, y también de cuáles son los tipos de rendimientos que está buscando para lograr X objetivo, cualquier objetivo. Y eso es algo positivo, ya que como todos buscamos distintos objetivos, bueno, afortunadamente hay distintos instrumentos de inversión o instrumentos financieros en los cuales podemos poner nuestro dinero con diferentes características, con diferentes niveles de riesgo y con diferentes expectativas de rendimientos. Entonces, de nuevo y en conclusión, creo que por esa razón las inversiones de forma muy general podrían ser incluso más convenientes que el ahorro, simplemente por el hecho de que también existen inversiones con un riesgo muy bajo,
bajo, pero bueno, creo que tener un poco de rendimiento es mucho mejor que nada. Entonces, por esa razón, creo que sin duda siempre puede llegar a ser más conveniente eso, a no estar ganando nada de intereses. Pero eso sí, una de las mayores ventajas de mantener el dinero ahorrado es la gran liquidez de ese capital. Es que fácilmente tendremos acceso a ese dinero en caso de que lo necesitemos para cualquier emergencia. Pero bien, una última nota, y esto es algo en lo que yo personalmente he estado pensando últimamente. Creo que lo más obvio es que, por supuesto, algo que podría ser incluso muchísimo más importante que ahorrar o invertir tu dinero es pensar en primer lugar en hacer crecer ese ingreso que actualmente tenemos, en buscar distintas formas de obtener ingresos de distintos lugares para también incluso no depender de una sola fuente de ingresos, y de esa forma, por consecuencia, tendremos aún más recursos para poder ahorrarlos o invertirlos. Sí, lo sé, sin duda suena muy sencillo y tal vez es 1000 veces más difícil de lo que suena, y probablemente lo es, pero bueno, vaya, es simplemente algo en lo que estaba pensando últimamente y quería también comentarlo. Oh, y también una nota súper rápida es que creo que sin duda alguna las inversiones, y más que nada las inversiones que corren un poco más de riesgo, son más convenientes cuando buscamos tener un rendimiento en un mediano o largo plazo, ya que en el corto plazo los mercados suelen ser muy volátiles, y por esa razón muchas personas podrán ver cómo el dinero que invierten en algo que es de mayor riesgo puede tener movimientos muy grandes muy rápidamente. Pero por esa razón es por lo que digo que si buscamos un rendimiento en instrumentos mucho más riesgosos, sería importante tener en cuenta que buscamos un rendimiento en el mediano o largo plazo, ya que entre mayor sea el plazo, veremos mucha menos volatilidad. Pero bueno, esos son otros temas un poco tal vez más complejos y más confusos. Simplemente quería charlar un poco sobre estos temas más sencillos, más básicos, para incluso empezar a mencionar algunas palabras o expresiones un poco más técnicas, un poco más específicas sobre algunos términos del mundo de las finanzas, y creo que de esa forma también podrían aprender a comunicar en español algunas ideas sobre las finanzas, sobre su dinero, sobre su vida financiera, por así decirlo. Bien, espero haya sido interesante escuchar estas ideas o estos conceptos generales, y me gustaría saber qué es lo que opinan al respecto. Es un concepto que sin duda creo que tal vez lo han escuchado ya varias veces, tal vez no en español, tal vez solamente en su idioma nativo, pero háganme saber si opinan que una de estas dos opciones es mejor que la otra, o no lo sé, cualquier otro comentario sobre este tema. Muchas gracias a la comunidad en Patreon que está actualmente apoyando el proyecto. Si gustan conocer más información sobre esta membresía o esta comunidad en Patreon, pueden ver todo esto en patreon.com/evenmorespanish. Bien, gracias por haber escuchado y nos estamos viendo o escuchando en el próximo episodio. Chao.